Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar un ejercicio de aplicación del teorema de Lagrange, también conocido como teorema del valor medio. Recordemos las hipótesis del teorema. La función tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB. Si las hipótesis se verifican, se cumple la tesis. ¿Qué dice la tesis? Que existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, donde se cumple que la derivada en dicho punto C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. B y A son los extremos del intervalo. Geométricamente, ¿qué significa esto? Recordemos que este cociente es la pendiente de la recta secante que pasa por los extremos del intervalo, es decir, por el punto A y B de coordenadas AF de A, BF de B respectivamente. Y F' en C es la pendiente de la recta tangente a la función por el punto C, F de C. Como ambas rectas tienen la misma pendiente, resultan paralelas. Si hablamos desde el punto de vista variacional, este cociente representa la variación media de la función y esto es la variación instantánea. Entonces, la variación media coincide en algún punto con la variación instantánea en el intervalo AB. Vamos a ver el ejemplo. Es un ejemplo, un ejercicio con parámetros. Hallar los valores de m y p para que la función h, que tiene esta regla de asignación, cumpla las hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo 1, 4. Luego determinar el c que garantiza el teorema. Las hipótesis las vamos a adaptar al intervalo que nos piden, que en este caso es el intervalo 1, 4. Observemos lo siguiente. El intervalo 1, 4, una parte está incluida en la rama de arriba y otra parte está incluida en la rama de abajo. El dominio de esta función, ambos tramos son polinómicos, son operaciones que no presentan conflictos y, de acuerdo a lo que observamos acá, el dominio es el intervalo abierto de -2 a más infinito. Tenemos que verificar, en primer lugar, la continuidad en el intervalo 1, 4. Como una parte está en esta rama y una parte está en esta rama, y ambas son polinómicas, las funciones polinómicas no tienen problemas en la continuidad, son continuas por su naturaleza. Pero justo el 2, que es donde se dividen las ramas, el punto que divide ambas ramas, pertenece a este intervalo, vamos a tener que estudiar, o mejor dicho, garantizar la continuidad en ese punto, que es el único punto donde puede fallar dicha continuidad, o no cumplirse, mejor dicho, dicha continuidad. Vamos a recordar la definición de continuidad. Tiene que existir la imagen en 2, tiene que existir el límite para x tendiendo a 2 y ambos tienen que ser iguales. La imagen de 2 se calcula en la rama de abajo y eso debe coincidir con los límites laterales. Límite por derecha, la ley de asignación de la rama de abajo y límite por izquierda, la regla de asignación de la rama de arriba. La imagen en 2 la calculamos en la rama de abajo, como dije anteriormente, y ambos límites son límites inmediatos que se hacen por propiedades de límites. Sustituimos entonces a la x por 2 en ambos y nos queda esta expresión. La recuadramos. Es una relación entre
los parámetros que tenemos que calcular. Es una ecuación que tiene dos incógnitas. Necesitamos otra relación más para poder calcular esos parámetros. La segunda de las hipótesis que vamos a tener que verificar es la derivabilidad en el intervalo abierto 1, 4. Si aplicamos reglas de derivación, la derivada de este polinomio va a ser un nuevo polinomio y la derivada de este polinomio va a ser una constante, por lo cual en esas ramas no vamos a tener ningún problema para calcular la derivada en cualquier punto. Nuevamente vamos a tener que estudiar la derivabilidad en 2 y para eso hay que analizar derivadas laterales. Porque debe ser derivable en 2, ya que 2 pertenece a el intervalo 1, 4. En el resto de los puntos no vamos a tener problemas. Para eso planteamos la definición de derivada lateral, que es, en este caso, h de x, por derecha es esta ley de asignación, menos h en 2 sobre x menos 2. Eliminamos paréntesis precedido por signo menos, se cancela el 5, sacamos factor común p, simplificamos y la derivada lateral en el punto 2 nos da p. Vamos a la derivada por izquierda. Es h de x, pero en la rama izquierda, que sería esta ley de asignación, menos h en 2 sobre x menos 2. Acá conviven los dos parámetros. Recordemos que anteriormente dijimos que la función tenía que ser continua y habíamos llegado a esta igualdad. Entonces nos conviene sustituir a este paréntesis por 4m menos 1 para que nos quede todo en función de m y no trabajar con dos parámetros diferentes. Entonces a esta expresión la reemplazamos por esta. Eliminamos paréntesis precedido por signo menos, que es el paso siguiente. Recuerden que siempre una derivada es un límite indeterminado de tipo cociente de infinitésimos. Cuando x tiende a 2, esto fíjense en que es 4m menos 4m y 2 menos 2 tiende a 0 y tiende a 0 el denominador. Tenemos que lograr factoriar ya que tenemos cociente entre polinomios. Vamos a hacer factor común en grupos. Agrupamos este término con este término, sacamos factor común m, nos queda x cuadrado menos 4 y estos dos los dejamos igual. X cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, así la expresamos. Y ahora entre estos dos términos sacamos factor común x menos 2. Nos queda en este término m por x más 2 y este término nos queda 1. Simplificamos esto con esto y nos queda esta expresión. Aplicamos propiedad distributiva, reemplazamos por 2 y nos queda que la derivada por izquierda es 4m más 1. ¿Qué hacemos? La igualamos con la derivada por derecha, porque para que la derivada exista, las derivadas laterales deben ser iguales. Es decir, P va a tener que resultar igual a 4m más 1. La segunda expresión que vincula los dos parámetros que tenemos que calcular, la segunda ecuación. Tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Planteamos un sistema de ecuaciones. La expresión que habíamos encontrado para
que sea continua en 2 y la que encontramos para que sea derivable en 2. Este sistema se puede resolver por cualquier método. En este caso, como tenemos P despejado, conviene sustituir. Colocamos acá 4m más 1, aplicamos distributiva, nos queda 8m más 2 más 5. Haciendo despejes, m nos da menos 2. Una vez que tenemos m calculado, lo sustituimos en la ecuación de abajo y tenemos el valor del parámetro p que nos da menos 7. Recordemos la definición de nuestra función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos los valores de m y de p que nos hacen verificar las dos hipótesis del teorema. Tenemos que calcular el c que hace cumplir, que nos dice que se cumple en la tesis. Vamos a calcular la derivada usando reglas de derivación. Bajamos el 2 multiplicando, restamos 1, la derivada de x es un 1 y la derivada de una constante es 0. Y abajo la derivada de esto es p y la derivada de la constante es 0. Como m y p ya los conocemos, los reemplazamos por los valores que acabamos de calcular. Tenemos que buscar el c que nos pide el ejercicio. Observemos algo. Primero vamos a calcular h' en c con la fórmula de h en b, que en este caso es 4, menos h en a, que en este caso es 1, sobre b menos a. Este es el valor de la derivada en el punto C, menos 19 tercios. Acá tenemos dos ramas. Esta rama, la derivada es constante, entonces nunca, en este caso no hay coincidencia entre este valor y este valor. Quiere decir que el C no va a estar en esta rama. Vamos a tener que buscarlo exclusivamente en la rama de arriba. Eso es lo que vamos a hacer. H' en C lo vamos a reemplazar por la expresión de la rama de arriba. Y la igualamos al valor que habíamos calculado anteriormente. Despejamos de allí el C y siempre hay que verificar que este punto pertenezca a el intervalo, en este caso 1, 4. Pertenece, esto es 1, aproximadamente 1, algo, pertenece al intervalo. Veamos esto, la interpretación gráfica. Tenemos graficada la función, tenemos marcados los extremos del intervalo, el punto A de coordenadas 1 y el punto B de coordenadas 4 y su imagen. Tenemos trazada la recta secante, que es la que está en azul, la que pasa por los extremos de ese intervalo, y la recta tangente, que está en rosa. Ambas resultan paralelas. Fíjense en que tenemos el tramo de la parábola que se confunde prácticamente con la recta porque justamente calculamos los parámetros m y p para que la función resulte continua y derivable. Eso es todo. Muchas gracias.